Te cansaste de darlo todo. Pero lo que más te desconcierta no es el cansancio, sino ese vacío extraño que quedó después. Como si algo dentro de ti hubiera esperado un desenlace diferente, algo que nunca llegó. No fue solo una relación, ni solo una persona. Fue la sensación de haber entregado partes de ti que ahora no sabes cómo recuperar. Y aunque intentas seguir adelante, hay algo que insiste en quedarse. Una pregunta silenciosa que no deja de repetirse. ¿Por qué diste tanto, incluso cuando ya no recibías lo mismo? Si en este momento algo de lo que estás escuchando resuena contigo, tómate un segundo para dejar un like y suscribirte al canal, no como una acción automática, sino como una forma de decirte a ti mismo que estás listo para empezar a entender lo que sientes. Porque lo que viviste no fue casualidad. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Desde la mirada de Carl Jung, hay momentos en la vida en los que creemos estar eligiendo a alguien, pero en realidad estamos respondiendo a algo mucho más profundo dentro de nosotros. Algo que no siempre es visible, algo que no siempre comprendemos. Y sin darte cuenta empezaste a dar más, a esforzarte más, a esperar más. Como si en ese dar constante hubiera una promesa oculta de que, en algún punto, todo iba a equilibrarse. Pero no se equilibró. Y eso duele más de lo que parece, porque no es solo el rechazo o la distancia lo que hiere, es la ruptura de una expectativa interna que ni siquiera sabías que tenías. Es darte cuenta de que, mientras tú entregabas todo, había una parte de ti que creía que así eras digno de ser elegido, visto, valorado. ¿Te das cuenta? No era solo sobre él, nunca lo fue completamente. Era sobre lo que tú sentías cuando estabas dando. Era sobre esa sensación de propósito, de conexión, de intensidad, que muchas veces confundimos con amor, pero que en el fondo también puede ser una forma de llenar silencios internos que no queremos enfrentar. Por eso ahora, cuando todo se detiene, cuando ya no estás dando como antes, aparece ese vacío. No porque él se haya ido completamente, sino porque dejaste de sostener algo dentro de ti que estaba siendo alimentado por esa dinámica. Y ahí es donde empieza la incomodidad, porque el silencio revela cosas. Revela pensamientos que antes no tenían espacio, emociones que estaban escondidas bajo la acción constante de dar. Y de pronto, te encuentras contigo mismo, sin distracciones, sin excusas, sin ese impulso de entregarte para sentirte necesario. Y eso puede ser inquietante. Tal vez por eso sigues pensando en lo que pasó, no porque no puedas soltarlo, sino porque hay algo en esa experiencia que aún no ha sido comprendido del todo, algo que insiste en volver, no para hacerte sufrir, sino para que lo mires con otros ojos, porque cuando alguien se cansa de darlo todo, no es solo una señal de agotamiento emocional, es una señal de que algo dentro de ti está pidiendo ser visto de una forma diferente. Y la verdadera pregunta no es por qué él lo sintió, aunque no lo diga. Y aunque tu mente intente convencerte de que todo se resume a esa historia, en el fondo sabes que hay algo más antiguo, más profundo. Algo que ya estaba ahí mucho antes de que él apareciera. Porque no es la primera vez que das tanto. No es la primera vez que te entregas más de lo necesario esperando que, esta vez sí, sea suficiente. Como si dentro de ti existiera una especie de impulso silencioso que te lleva a esforzarte de más, a sostener lo que otros sueltan, a quedarte incluso cuando algo dentro de ti ya sabía que no estaba funcionando. Y eso no es casualidad. Hay patrones que no nacen en el presente. Se forman en lugares mucho más antiguos de tu historia. Lugares donde aprendiste, sin darte cuenta, que para ser visto, tenías que dar. Que para ser querido, tenías que esforzarte más que los demás. Que el amor no era algo que simplemente se recibía, sino algo que se ganaba. Y cuando ese aprendizaje se instala dentro de ti, empieza a actuar en silencio. No lo ves, pero está ahí, guiando tus decisiones, influyendo en lo que eliges, en lo que toleras, en lo que justificas. Te hace interpretar ciertas actitudes como señales de algo que en realidad no está ahí.
Te hace insistir cuando lo más sano sería soltar. Te hace creer que, si das un poco más, todo finalmente cambiará. Pero no cambia, porque ese impulso no viene del presente. Viene de una necesidad interna que busca resolverse a través de los otros. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso y tan invisible al mismo tiempo. Desde la perspectiva de Carl Jung, muchas de las decisiones que creemos conscientes están profundamente influenciadas por partes de nosotros que nunca fueron realmente exploradas. Partes que se formaron en experiencias pasadas, en emociones no procesadas, en momentos donde algo dentro de ti quedó esperando ser completado. Y sin darte cuenta, empezaste a buscar esa completitud en él. No porque él fuera especial de una forma mágica, sino porque activó algo dentro de ti que ya existía. Algo que reconoció en él una oportunidad, una posibilidad, una promesa. Por eso fue tan intenso. Por eso diste tanto. Por eso te costó parar incluso cuando algo no encajaba, porque no estabas solo en una relación. Estabas dentro de un patrón que se repite, que se adapta, que cambia de rostro pero mantiene la misma estructura interna. Y mientras no lo veas, seguirá guiando tu forma de amar, de entregarte, de esperar. Tal vez por eso, ahora que todo terminó o cambió, no sientes solo tristeza. Sientes confusión, como si una parte de ti no entendiera cómo algo que parecía tan real terminó dejándote con más preguntas que respuestas. Y es que, en el fondo, esa experiencia no vino solo a darte algo externo, vino a mostrarte algo interno, algo que siempre estuvo ahí, esperando el momento en el que dejarías de mirar hacia afuera, para empezar, finalmente, a mirar hacia adentro. Y es justo en ese momento, cuando empiezas a mirar hacia adentro, que algo incómodo aparece, porque no todo lo que encuentras ahí es fácil de aceptar. Hay una parte de ti que no encaja con la imagen que siempre has querido sostener. Una parte que no es tan fuerte como creías, ni tan segura, ni tan desprendida. Una parte que siente más de lo que admite, que espera más de lo que dice, que se apega incluso cuando intenta convencerse de que no lo hace. Y lo más inquietante no es que esa parte exista, porque mientras estabas enfocado en él, en la relación, en lo que podías hacer para que funcionara, no tenías que enfrentarte a eso. Pero ahora, ya no hay dónde esconderlo. Y eso cambia todo, porque empiezas a darte cuenta de que lo que sentías por él no era solo lo que parecía. No era únicamente amor, ni solo apego, ni solo ilusión. Era algo más profundo, una especie de reflejo, como si en él hubieras visto algo que en realidad pertenecía a ti, algo que no reconocías como propio, y por eso lo proyectaste afuera. Tal vez fue la sensación de ser elegido, tal vez fue la idea de ser suficiente, tal vez fue esa versión de ti que, estando con él, parecía más completa, más viva, más significativa. Pero esa versión no nació con él, ya existía dentro de ti, solo que no sabías cómo verla sin necesitar a alguien más como espejo. Y por eso dolió tanto, porque cuando ese espejo desaparece, no solo pierdes a la persona, pierdes también la forma en la que te veías a través de ella. Pierdes esa imagen que habías construido sin darte cuenta, y de pronto, te enfrentas a lo que queda cuando eso se rompe. A ti, sin filtro. Y ahí es donde aparece una sensación difícil de nombrar. No es solo tristeza, no es solo nostalgia, es algo más sutil, como una incomodidad interna que no puedes ignorar, como si una parte de ti te estuviera mostrando algo que habías evitado durante mucho tiempo, porque tal vez lo que más te afectó no fue lo que él hizo o dejó de hacer, tal vez lo que más te movió fue descubrir cuánto de ti estaba involucrado en esa historia sin que lo supieras, cuánto de tu identidad, de tu valor, de tu forma de sentirte contigo mismo, estaba conectado a algo externo. Y eso puede ser difícil de aceptar, porque implica reconocer que no todo fue sobre él, implica mirar más profundo.
y aceptar que hay partes de ti que aún buscan validación, que aún necesitan ser vistas, que aún no se sienten completas por sí solas. Pero también implica algo más. Implica darte cuenta de que, si todo eso nació dentro de ti, entonces también puede transformarse desde dentro de ti. Y aunque esa idea todavía sea lejana, aunque todavía no sepas cómo hacerlo, algo dentro de ti ya empezó a moverse, porque una vez que ves lo que antes no veías, ya no puedes volver a ser el mismo. Y aquí es donde todo se vuelve más difícil, porque ver es solo el comienzo. Lo verdaderamente incómodo no es descubrir esa parte de ti, sino aceptar lo que implica convivir con ella. Porque ahora que la has visto, ya no puedes seguir actuando como antes sin sentir esa pequeña incomodidad interna, ese susurro que te dice que algo no está bien. Aunque por fuera todo parezca igual, y es ahí donde muchas personas retroceden, vuelven a lo conocido, a dar de más, a buscar otra historia parecida, a repetir el mismo patrón con otro rostro, otra voz, otra ilusión, pero la misma dinámica. Porque enfrentarse a uno mismo requiere algo que no todos están dispuestos a sostener, la responsabilidad de cambiar, y cambiar no es cómodo. Porque implica dejar de culpar completamente al otro, y empezar a mirar lo que tú permitiste, lo que justificaste, lo que ignoraste incluso cuando algo dentro de ti ya lo sabía. Sí, ya lo sabías. Había momentos en los que sentías que algo no encajaba. Pequeñas señales, silencios extraños, actitudes que no terminaban de alinearse con lo que tú estabas dando. Pero decidiste quedarte. Decidiste entender, justificar, esperar. ¿Por qué? Porque había algo dentro de ti que prefería sostener la ilusión, antes que enfrentar la verdad. Y eso es lo que duele ahora. No solo lo que pasó, sino lo que tú elegiste no ver en su momento. Pero no desde la culpa, desde la conciencia, porque no se trata de castigarte por haber dado demasiado, sino de entender por qué lo hiciste, de reconocer que hubo una parte de ti que creyó que ese era el camino, que si amabas más, si entendías más, si eras más paciente, eventualmente serías elegido de la misma forma, pero esa lógica te mantuvo atrapado, te hizo permanecer en lugares donde no estabas siendo correspondido de la misma manera. Te hizo invertir energía en algo que no crecía al mismo ritmo que tú. Y mientras tanto, te ibas dejando a ti mismo en segundo plano. Eso es lo que ahora se hace evidente. Que no fue solo una historia con alguien más. Fue una forma de relacionarte contigo mismo. Una forma en la que tus propias necesidades quedaron en silencio, mientras priorizabas las del otro. Y enfrentar eso requiere valentía, porque implica reconocer que, en muchos momentos, te abandonaste a ti mismo, esperando no ser abandonado por alguien más. Y ese es un ciclo difícil de romper, porque es sutil, porque se disfraza de amor, de entrega, de compromiso. Pero en el fondo, muchas veces, es una forma de evitar mirar lo que realmente necesitas trabajar dentro de ti. Por eso, ahora que lo ves, no puedes seguir igual, no sin sentir esa tensión interna, no sin notar cada vez que estás a punto de repetir lo mismo. Y aunque eso incomode, también es una señal de que algo dentro de ti ya no quiere vivir de la misma forma, de que estás empezando a darte cuenta de que no se trata de encontrar a alguien diferente, y sin embargo, en medio de toda esa incomodidad, hay algo nuevo que empieza a surgir. Es sutil al principio, casi imperceptible. No es una emoción intensa ni un cambio repentino. Es más bien una especie de claridad silenciosa, como si poco a poco comenzaras a verte desde otro lugar, sin la urgencia de antes, sin la necesidad constante de ser validado, sin ese impulso automático de dar para sentirte suficiente. Y eso lo cambia todo, porque por primera vez, no estás reaccionando, estás observando. Observas cómo antes te habrías quedado más tiempo, cómo habrías insistido un poco más, cómo habrías interpretado ciertas señales como esperanza, cuando en realidad eran ausencia. Y ahora,
Aunque todavía sientas ese impulso en algunos momentos, ya no te domina de la misma forma. Hay un espacio nuevo dentro de ti, un espacio donde puedes detenerte antes de actuar, donde puedes preguntarte qué estás sintiendo realmente y por qué, donde puedes notar que no todo lo que deseas viene desde un lugar consciente, sino desde partes más profundas que ahora empiezas a reconocer. Y en ese reconocimiento, comienza algo importante. Porque no se trata de rechazar esa parte de ti que daba todo. No se trata de volverte frío, distante o indiferente. Esa parte también tiene valor. Habla de tu capacidad de sentir, de entregarte, de conectar profundamente. Pero ahora entiendes algo que antes no veías, que darlo todo sin conciencia también puede ser una forma de perderte. Y por eso, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Empiezas a notar que no necesitas demostrar tanto para ser visto, que no tienes que esforzarte al extremo para ser elegido, que tu valor no aumenta ni disminuye dependiendo de cuánto das o de cuánto recibes. Eso no significa que todo esté resuelto. Todavía hay momentos de duda, todavía hay recuerdos que regresan, todavía hay partes de ti que por costumbre quieren volver a lo conocido. Pero ahora hay algo diferente. Ya no te crees completamente esas historias, ya no te pierdes en ellas como antes. Empiezas a acompañarte de otra forma, con más presencia, con más honestidad, con más respeto hacia lo que sientes, pero también hacia lo que necesitas. Y eso abre una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de elegir distinto, de no responder automáticamente desde el mismo patrón, de reconocer cuando algo no está alineado contigo, y aunque duela no quedarte, de darte a ti mismo lo que antes buscabas desesperadamente en alguien más. Y eso es transformación, no la que ocurre de un día para otro, no la que se ve desde fuera, sino la que sucede en silencio, en lo profundo, en la forma en la que empiezas a relacionarte contigo mismo cuando nadie más está mirando, porque ahí es donde realmente cambia todo. Y aunque aún estés en proceso, aunque todavía haya partes de ti que se estén ajustando a esta nueva forma de ver, algo ya es claro. Ya no eres la misma persona que daba sin cuestionar. Ahora eres alguien que empieza a entender cuándo dar, cómo dar, y sobre todo, cuándo dejar de hacerlo para no perderse a sí mismo. Y es justo aquí donde algo dentro de ti comienza a tomar una nueva dirección. No es un final. No es un cierre perfecto ni una sensación de «ya lo entendí todo». Es más bien un punto de inflexión silencioso, una especie de giro interno que cambia la forma en la que te relacionas contigo mismo, con los demás y con lo que está por venir. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que no todo lo que sientes viene del presente. Sabes que hay partes de ti que buscan, que esperan, que se activan, incluso cuando tú crees estar eligiendo con claridad. Y ese conocimiento no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia cambia el camino, tal vez no de forma inmediata, tal vez no evita que vuelvas a sentir, a ilusionarte, a conectar, pero sí introduce algo nuevo en cada experiencia, una mirada más profunda, una pausa más honesta, una capacidad distinta de percibir lo que antes pasaba desapercibido. Y eso significa que aunque el escenario pueda parecer similar en el futuro, tú ya no lo serás. Porque ahora hay algo en ti que observa, algo que reconoce cuando estás a punto de dar más de lo que realmente quieres, cuando estás ignorando señales, cuando estás intentando encajar en un lugar donde no necesitas encajar. Y ese algo eres tú. Una versión más presente, más consciente, más conectada contigo mismo. Pero este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás que retrocedes, días en los que una emoción antigua aparecerá con fuerza, en los que dudarás de todo lo que has comprendido hasta ahora. Y eso también forma parte del camino, porque no se trata de eliminar lo que fuiste, sino de integrarlo, de entender que esa versión de ti que dio todo, que insistió, que esperó,
No estaba equivocada. Solo estaba actuando desde lo que conocía en ese momento. Y ahora, conoces algo más. Y ese algo más es lo que abre la puerta a una nueva forma de vivir. No perfecta, no libre de errores, pero sí más auténtica, más alineada contigo, más consciente de lo que mereces y de lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y aunque todavía no puedas ver completamente hacia dónde te lleva este cambio, ya puedes sentir que algo se está moviendo, que hay una transformación en proceso que no depende de otra persona, ni de una circunstancia externa. Depende de ti, de cómo eliges mirarte, de cómo eliges responder, de cómo eliges seguir. Porque lo que viviste no fue solo una historia que terminó, fue una puerta que se abrió, una invitación a conocerte más allá de lo que creías ser, a descubrir partes de ti que estaban esperando ser vistas, no a través de alguien más, sino directamente por ti. Y tal vez, solo tal vez, y ahora, mientras todo esto empieza a acomodarse dentro de ti, hay algo que quizás aún no has terminado de ver, porque lo que descubriste aquí no es todo, es solo una parte, una primera capa de algo mucho más profundo que sigue actuando en tu forma de sentir, de elegir y de relacionarte. Porque si esto que viviste logró mostrarte tanto, imagina lo que aún permanece oculto, esperando el momento en el que estés listo para verlo. Tal vez por eso, algunas historias se repiten, no porque estés fallando, sino porque hay partes de ti que todavía están intentando ser comprendidas. Y cuando empiezas a mirar desde este lugar, todo cambia. Las personas que aparecen en tu vida ya no son solo coincidencias. Las emociones que sientes ya no son solo reacciones. Todo empieza a tener un sentido más profundo, como si hubiera un hilo invisible conectando cada experiencia con algo que necesitas descubrir dentro de ti. Pero esto va más allá de lo que vimos hoy, porque hay señales que aún no sabes interpretar. Hay patrones que todavía no reconoces completamente. Y hay decisiones que estás tomando, sin darte cuenta de qué parte de ti las está guiando. Por eso, en los próximos videos, vamos a ir aún más profundo. Vamos a explorar esas conexiones invisibles, esas dinámicas que parecen casuales, pero no lo son, y esas partes de ti que influyen en tu vida sin que lo notes. No para darte respuestas rápidas,